Estoy conmovida, emocionada, así que porque no lo puedo creer. Lo tengo a él acá, él que es el teatro, él que es el teatro independiente, él que es gestor cultural, dramaturgo, formó parte de aquel maravilloso movimiento del teatro abierto, él que es como el alma mater también del Teatro del Pueblo, él, el grandioso Roberto Peninelli, aquí en Poco Ruido y Muchas Nueces. Bienvenido, Roberto. Estoy así como conmovida. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Buenas tardes. Bien, bien, bien. Estamos bien. Un día no muy agradable, pero bueno, digamos que el invierno se tiene que ir Sí, yendo, ¿no? después nos quejaremos del calor. Así somos los argentinos, ¿no? Los porteños, Bueno, fundamentalmente. ya. Y sí, que se hace frío, que se hace calor, pero si tenemos teatro siempre está todo bien. Hay varias cosas que quiero hablar con vos. Eh, Dime. Este programa, que tiene ya 8 años, se dedica o nació para apoyar el teatro independiente. Una actriz que lo que quiere es estar con los compañeros y compañeras apoyando todo lo que tenga que ver con el teatro independiente. Vos sos el alma mater prácticamente desde nuestro teatro independiente y el gran conocedor. Hace poquitos días pusiste en manos de todos nosotras y nosotros esta joya que es, ay, así es. Está todo lo que tenemos que ver y necesitamos en apuntes sobre teatro independiente argentino 1930-1975 y otras cuestiones conexas. Pero este libro, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer este libro, Roberto? Porque es la suma de Bueno, muchas cosas, ¿no? bueno, tengo que explicar algunas cosas. Sí. Yo hace años que doy clases, incluso di clases cuando era director de la escuela municipal. eh, que empecé en 1984, que nadie se Ajá. asuste, por favor. Este, Di clases y para mis clases yo siempre necesité un cierto apoyo textual, que a veces no se encuentran en los libros o se encuentran en los libros muy dispersos. Yo me tomaba el trabajo de esas notas dispersas, de reunirlas en apuntes que le daba a mis alumnos. Algunos de ellos hasta lo leían, cosa que ya es un triunfo. Este, bueno, esos apuntes se fueron acumulando, incluso los apuntes de historia del Teatro Universal, que yo tengo un, un libro publicado, en realidad no es un libro, son 4 tomos que me publicó el Instituto de Teatro, que también tienen el mismo origen. Claro. Apuntes míos que en algún momento dije, bueno, acá hay un libro. Por supuesto que no hay un libro, hay el comienzo de un libro. Uno después agarra sus apuntes, lo empieza a chequear, se da cuenta que en algunos casos no están así, en otros está bien, es exacto, lo empieza a pulir, lo empieza a trabajar y sobre todo le empieza a encontrar el tono. Y, por ejemplo, en el caso de este último libro, eh, que es apuntes sobre la historia del teatro independiente 1930-1975, ahora explicaré por qué estos 45 años, traté de que sea un tono conversacional, digamos, que Sí, sea una especie de diálogo con el lector. y en una Por eso letra legible, y en una letra cómoda para leer también eh, está hecho, muy bueno, cómoda. eso es lo que yo he tratado, que sea una letra cómoda, no uso tecnicismo, no invento palabras y sobre todo lo que trato de hacer es buscar fuentes cuando hay necesario, porque bueno,
nacionales, o sea, referencias nacionales de teóricos, estudiosos, historiadores nacionales. Con respecto al 1930, 1975, esto tiene una razón, son el lapso entre que Leonidas Barletta fundó el primer teatro independiente, el Teatro del Pueblo, el 30 de noviembre de 1930, hasta su muerte en 1975. De todas maneras, me atrevo en el libro a extenderme un poquito, a, esas cuestiones conexas que pongo ahí son un poco para hablar de otras cosas que creo que tienen que ver con lo mismo, pero que de todas maneras también tienen su independencia, ¿no? Ciertas cuestiones que tienen que ver con el contexto donde se desenvolvió el teatro independiente en esos 45 años, tres revoluciones militares, dos pedacitos de gobiernos democráticos y nada menos y nada más que el primer periodo del peronismo, el 46-55. Ujú. Dentro de ese contexto se desenvolvió el teatro independiente en aguas que a veces no eran demasiado apacibles, digamos. Así es, así es. Y el libro es de un placer porque vas contando historias, vas dando secretos, hablas de Florida y hablas de Boedo y cómo se van juntando, y por qué el uno y por qué el otro, y cómo llegamos a ese teatro y qué pasó. De verdad, es delicioso, es es vivir y transitar por todos esos lugares. Y con la frescura, con la riqueza de todo lo que vas poniendo y que cuando citas, nombras a quien citas, no hay ningún plagio en ningún momento. Un libro donde No, no hay... no, sí, 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 trato de ser respetuoso. Bueno, yo integro una entidad eh, que recauda derechos de autor, Argentores, y tengo Exactamente. que ser respetuoso de los derechos de autores, precisamente. Yo, eh, entre comillas, y cito, eh, Porque ¿pude hay haberme casos. olvidado de alguien? Espero que no. No, no, digo porque como viste que hay casos muy famosos en este momento de libros cifre plagiados, entonces lo pongo como ya como un chascarrillo en la cuestión. Sí, Sí, formás parte de Argentores, formás parte de nuestro amadísimo Teatro del Pueblo con semejante maravilla, desde que estuvo allí en sus inicios en el Diagonal, ¿no? En aquel lugar tan hermoso y hoy en la Valle 36-36 con que esa creo que es programación. un poco más hermoso. Es hermoso, pero el otro era muy bonito. Este es hermoso y es cómodo y es bello y tiene una programación increíble, tan accesible además en precios y posibilidades, tanto para el público como para los actores. ¿Cuándo nace la pasión de Perinelli por el teatro? ¿Por qué Perinelli y el teatro? Bueno, a ¿Allá en San ver, Isidro o en San Telmo? A ver, ¿cuándo fue? no, fue en San Isidro. Yo, bueno, con mis padres vivía en San Isidro, exactamente en el Bajo de San Isidro, en un momento que era un lugar casi deshabitado, no digo deshabitado, pero bastante descampado. Ahora es un lugar cool, digamos, ahora Totalmente es carísimo. de residencias de alto valor adquisitivo. En aquella época no, estoy hablando del año, mi familia se mudó ahí en el año 53. Ajá, Bueno, en el año 58, en una de las tantas primaveras que tuvimos en este país, la primavera frondicista, ujú. que creo que ya nadie se acuerda, pero de todas maneras yo la menciono. eh,
El intendente de ese momento de San Isidro decidió armar un teatro local, un teatro que sea sanisidense, que además fuera escuela, que además fuera formativa, o sea, y bueno, empezaron a convocar a gente, algunos con algún tipo de trayectoria, no demasiada trayectoria porque éramos todos muy jóvenes. Vos Yo eras tenía, muy, muy chiquito, re yo jovencito. tenía 19 años, 20 años, exagerando, no sé, a ver, no, Bueno, 18 años. Y el que me llevó ahí fue Hugo Midón, que era vecino mío, era vecino mío vivíamos a 3 cuadras de mi casa, entre mi casa y él. Y un día me dijo, vení a ver, por ahí te interesa, te gusta, qué sé yo. Bueno. Y me acuerdo que fui a ver un espectáculo, el grupo se llamaba TEMSI, Teatro Escuela Municipalidad de San Isidro. Este, fuimos a ver un espectáculo, o yo fui a ver un espectáculo que se daba en el medio de la cava. ah, Este, bueno, para que vean ciertas diferencias entre antes y hoy, el gobierno de la comuna armaba el escenario en el medio de la cava el sábado a la mañana, nosotros íbamos a la noche, actuábamos y nos íbamos, dejábamos todo así. sí. Eh, Al otro día iba el camión y se llevaba el escenario, los focos, todo. Bueno, fui a la cava a ver un espectáculo que me acuerdo todavía lo que era el debut de la piba de Cayol y el pedido de mano de Chejo. Este, Buena fusión. Qué linda sí, fusión. Qué dos bueno, obras. yo creo que la fusión fue porque eran dos personajes, una chica y Claro, un lo chico, llevaron, claro. estas cosas tan habituales en el teatro independiente, ¿no? Este, Cuando termina la función, la actriz, la chica, esta me dice, me pregunta si me gustó. Y yo que nunca había visto teatro en mi vida, le dije que sí, cosa que era cierta, me había resultado grato. Y entonces esta chica me dice, lástima que le faltó ritmo. Y yo me dije, ¿qué será esto del ritmo? Qué difícil que debe ser esto del teatro. Yo tenía cierta conciencia que el ritmo no era ir más ligero, pero ¿qué era el ritmo? Digo, ¿qué será el ritmo? Bueno, ahí empezamos, ahí también estaba Roberto Carnaghi. Uh, pero mira los adricinenses, San Isidreños, ¿no? Y Carnacki, Perinelli. él vivía en Villa de Lina, creo que es cerca de San Isidro. Este, bueno, y ahí empezamos hasta que la primavera frondicista se terminó, como es lógico. En el 62 cae el gobierno, está la revolución militar. En realidad hay un desplazamiento, queda el vicepresidente como presidente y a Frondizi lo meten en cana en la isla Martín García. Este, y se termina lo del intendente de San Isidro. Por lo tanto, el grupo se desarma, pero algunos seguimos vinculados de alguna manera. Cada uno tomó un camino más o menos distinto y nos fuimos haciendo. Eh, yo empecé a entender que antes que la actuación me interesaba o me gustaba o era más
apto, no sé cómo ponerle el nombre, para escribir que para actuar. Mira, Me puse a escribir, salieron algunas obras, hasta que en el año 1969 estrené una obra, mi primera obra, y de ahí van 31. ¿cuál fue la primera? Contá aquí cuál fue la primera para que quede este. La primera fue una obra que se llamó El Metejón, que se hizo en realidad en la provincia de Santa Fe, porque yo gané un concurso y el premio era la puesta en escena en el Teatro Primero de Mayo de ahí de la ciudad de Santa Fe, de la capital. Por eso al principio yo aparecía en los diarios cuando me nombraban, que no era demasiado que me nombraran, pero de todas maneras era como santafesino, cuando en Ah, realidad no era santafesino. Simple. Y después, en el año 71, estrené mi primera obra acá en el Teatro Pairó, que se llamaba Los pies en remojo, y ahí empecé. 31 obras escritas tenés. 31 obras escritas y 31 obras estrenadas. No tengo nada en el fondo del cajón. No quedó nada guardado. No quedó nada guardado. Y ahora acabas de escribir esta joyita que fue presentada en Sociedad en Argentores hace unos días, en julio. Sí, En julio, ahí estuvimos en esa fiesta que fue este nacimiento, este nuevo hijo tuyo. ¿Y ahora estás escribiendo algo? ¿Estás escribiendo teatro? ¿Estás escribiendo otro, la continuación de este? Porque este terminó en el 75. no, 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 te cuento. Yo no sé si voy a escribir la continuación de ese, por una sencilla razón. Después del 75, de alguna manera, yo empiezo a intervenir en la Sí, vida del teatro independiente. Y yo no sí. sé hablar de mí. Yo, Bueno, pero yo pasaron muchas cosas. me En voy el- a encontrar con muchas dificultades porque o no me voy a nombrar, o me voy a nombrar y me va a parecer excesivo. claro, te vas a Bueno, no sé. Por lo tanto, sí, ahora estoy haciendo un trabajo que me gusta mucho, que estoy hablando, escribiendo, estudiando, analizando sobre el género chico argentino que viene del género chico español. Estoy tomando la base española y después lo que ocurrió acá en la Argentina. El género chico fue muy importante durante los 10 últimos años del siglo 19. XIX y los 30 primeros años del siglo XX, hasta que murió por distintas razones que voy a tratar de explicar. Este, entre otras cosas, muere, entre otras cosas, no es la única razón, porque nace su gran competidor, que es el teatro independiente. Claro, claro. Entre otras, no es la única razón, Hay hay otras razones. miradas, ¿no? Hay otras miradas sobre el trabajo, sobre el Y cómo. acabo de terminar una obra de 10 páginas para un ciclo que está haciendo Guillermo Guío y Florencia Aroldi en el Tadrón, un Ajá. ciclo que se llama Teatro en Alerta, que Que no nos sé si súper recomendamos, que está los jueves en el Tadrón a las 10 de la eh, noche, que necesitamos que bueno, vayan a verla. creo que ahora empieza un nuevo ciclo de 2 meses Sí, y empezó en la los otros próxima dos parte. meses, o sea, eh, sospecho Octubre. que octubre, noviembre va mi obra con otras 12, no, no es Ajá, muy... sí, sí. Son obras cortas, pero Sí, muy. mi obra tendrá, exagerando, 25 minutos. Ujú. ¿La Pero terminaste? esto me parece linda obra. ¿Ya está escrita?
Sí, sí, ya está escrita, ya está entregada. Yo suelo desprenderme de las obras porque si no sigo toda la vida corrigiendo. Ah, claro. Eh, Pero hablábamos de esa modificación que aparece a través de entonces de que arranca este gran movimiento que es teatro, que es el teatro independiente, y aparece tiempo después nuestro teatro independiente y aparece en el 80 en el 81, ¿no? Esto, que es teatro abierto, con el exactamente. SOMI ahí trabajando a pleno. Estuviste en esas reuniones, ¿no? ¿Has escrito sobre ese tema? ¿Cómo fue? Sí, ¿Cómo? sí, sí, hay cosas mías colgadas en la red que escribí para la revista del Celsi, para la revista de Argentores que se llama Florencio. Sí, escribí algunas cosas que tenían que ver con el movimiento, con el nacimiento del movimiento, su desarrollo. En fin, Los secretos. ¿Cómo era se a mi reunieron? ¿Cómo? criterio. ¿Cómo? Yo digo de los secretos, de los tejidos, de cómo fue, de Ah, ese departamento donde se reunieron a pensar que algo está a hay decirse. muchas, hay muchos chismes lindos. Creo que el mejor es que nadie de los que hacíamos teatro abierto creíamos que lo que iba a ser teatro abierto, lo que iba a producir teatro abierto. Yo te diría que teníamos, y cuento una anécdota para que ustedes, para que ¿Para vos qué? y tus oyentes y tu... eh, cuando ya estábamos en lo que podríamos llamar la preproducción, que las obras, algunas ya estaban, porque casi todas las obras, con alguna excepción, de las 21 obras del primer ciclo, estoy hablando 1981, ¿no? Me centro en 1981. Bueno, de las 21 obras prácticamente las obras se las escribieron especialmente, porque nadie tenía una obra corta de media hora. Entonces, bueno, entonces las obras se iban escribiendo, se leían unos encuentros que hacíamos en Argentores, se las criticaba, el autor corregía o no, esa es otra historia. Este, y además había trabajo de preproducción, había que, bueno, encontrar el teatro, los directores y después algún tipo de, de logística, cómo iba a seguir eso. Y un día Gorostiza, Carlos Gorostiza, dijo, bueno, vamos a hacer una reunión exclusivamente para hablar de presupuesto, hablar de guita, no de arte ni de nada, hablar de guita, guita, cuánto vamos a necesitar y cuánto podemos conseguir, porque como siempre ocurre, los artistas siempre trabajamos gratis, pero los imprenteros te cobran el programa. Bueno, nosotros teníamos algunas necesidades y, digamos, de alguna manera imperiosas. Una era precisamente imprimir los abonos. No sé si se acuerdan, que nosotros imprimimos unos abonos. No, ese es el programa. Este es el programa, sí. Los abonos eran como entradas que uno compraba el abono y no tenía necesidad de ir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Podía ir un lunes, después podía ir el martes de la otra semana y después podía ir el viernes de la otra semana. Digamos, en los 2 meses que las obras estaban en cartel, podía ir cuando quisiera. Bueno, eso costaba un dinero, los programas necesitaban otro dinero y además había una intención mm, bastante dispuesta de publicar el libro con las 21 obras.
¿no? Se consideraba que era, bueno, justiciero, bla, bla, bla. Entonces Gorostiza, me acuerdo que hace los cálculos teniendo en cuenta que el picadero original, no estoy hablando de este picadero, sino el que incendiaron, tenía más o menos 300 localidades y él hizo un cálculo teniendo en cuenta que iba a haber 150 espectadores por función, o sea, la mitad. Habida cuenta que nosotros cobrábamos muy barata la entrada, cobrábamos una entrada que era la mitad de una entrada de cine. En aquella época los cines tenían regimentada la entrada, todos cobraban lo mismo. Eh, Me acuerdo cuánto era, este, no sirve para nada acordarse, pero de todas maneras, 6,50 y nosotros cobramos 3,50. Era Bueno, muy, él el era cálculo, muy accesible, porque yo me acuerdo que ir al cine no era caro no, antes. no era caro, no era caro. E incluso, ya que estamos hablando del tema, los miércoles eran mitad de precio. Claro, te acierto. Bueno, bueno, pero volviendo al tema, él hace el cálculo en función de 150 espectadores, calcula los gastos de impresión y todo esto, y vamos a deber plata. Y vamos a perder plata y vamos a deber plata. Pero igual seguimos adelante y resulta que fue un éxito arrasador, que en vez de 150 eran 300 espectadores eh, por Todas las función, y cuando incendiaron el teatro y pasamos al Tabarís, el Tabarís todavía era más grande, por lo tanto, fue eh, digamos, en términos recaudatorios, fue un éxito, fue un buen negocio, digamos. pero no A solo pesar de recuerdo. que nadie buscaba el negocio, esto hay que señalarlo, porque por ahí bueno, hay gente que nunca lo supo y hay gente que se lo ha olvidado. Nadie de los que intervino en teatro abierto, desde el actor más consagrado hasta el operador de luces, cobró un solo peso. Todos, me acuerdo que los autores que recaudábamos el 10% era para los autores, la, el dinero iba a Argentores, Dragún iba, cobraba por todos y devolvía el dinero a Teatro Abierto, a la producción. O sea que nosotros no olimos eh, Nada. nada, nada. Se Eh, pudo recuperar la inversión. Tranquilo. bueno, y fue el éxito que más o menos todo el mundo sabe. Bueno. Y creo yo, volviendo al teatro abierto, que fue de alguna manera el canto del cisne de un teatro independiente que empezó a cambiar, empezó a mutar, empezó a acomodarse a las nuevas circunstancias, por fortuna, esto es mi opinión, por fortuna porque eso lo ha hecho sobrevivir y estar ahora presente en el medio teatral. Y algo muy importante, eh, figura en las agendas de las familias que todavía pueden pensar en el esparcimiento, cosa que hace 20 años eso no ocurrió. La gente que tiene posibilidades, la afortunada gente que tiene posibilidades de ocio, de esparcimiento, de entretenimiento, tiene al teatro en la agenda y tiene al teatro independiente en la agenda. Con esto no quiero decir que va todos los días al teatro, estoy diciendo que antes la familia de clase media que salía el sábado o el domingo, eh, tenía el cine o el teatro de revista. Ahora
Y yo lo veo en el Teatro del Pueblo, en cualquier teatro. Ustedes miren la cola y van a ver la gente de dónde salió esa gente. Porque creo que de verdad los textos, los actores, las producciones, si bien las producciones no son en función de las escenografías grandiosas porque nunca hay plata, pero sí en cuanto a los textos y los trabajos y los directores, creo que de verdad ahí ya sabemos que hay calidad asegurada en todo lo que Cuando se... la gente descubre el teatro independiente, no lo suelta más. No lo suelta más, no lo suelta más, para nada, para nada. Bueno, y para saber un poco más, enterarse de esta historia, de cómo va y qué pasó y cómo fue el teatro independiente, este gran libro, que ¿dónde se consigue, Perinelli? Bueno, ese gran libro, según vos, ese Estoy gran libro fascinada, yo que estoy fascinada. retrata, La quiero vida del aclarar, teatro independiente. retrata no solo la vida del teatro independiente, sino el contexto donde se desarrolló ese teatro independiente, lo que fue el peronismo para el teatro independiente y lo que fue el peronismo para los argentinos, eh, tomando como fuentes muy acreditadas, de historiadores muy acreditados, este, lo que, lo que vivió el teatro independiente, las revoluciones militares y todo eso. Eso se vende en los locales de Udeva, que Rivadavia 1500, o hay un local al lado del Rojas, En la avenida o, o en las Corrientes. grandes librerías. ¿Y no lo vendés en el Teatro del Perdón, Pueblo? ¿No? ¿En ¿cómo? el pueblo se puede conseguir? No, no, no. Esto lo distribuye, lo comercializa Eudeva, que es la editorial que lo publicó, ¿no? Bueno, me quedo sin tiempo porque el tema de la radio, viste, es así. Bueno, Esto sería buenísimo seguir capítulos, varios capítulos hablando con vos de cómo ves el teatro independiente al día de hoy. ¿Tenés idea de cuántas salas de teatro independiente tenemos en realidad? mira, ¿Tenés- no hay una con exactitud las cifras, algunos dicen que hay 200. Yo creo que puede ser que haya 200, pero en actividad hay menos. Cuando hablo de actividad, hablo salas que abren, qué sé yo, el miércoles, el jueves y cierran el martes, o sea, y Sí, que tienen claro. una programación. Después hay algunas que tienen una programación un poco más efímera, muy entrecortada, digamos, Ujú. pero sí hay muchas, hay muchas, hay muchas, habrá en actividad por lo menos a full 100. Bueno, eso nos convierte en realidad en la capital americana del teatro, ¿no? Ah, Eh, americana seguro. el Yo mundo diría de viene lengua castellana. Sí, el mundo viene a ver teatro en la Argentina. Sí, te digo que inclusive los brasileros con su portugués asisten al teatro argentino a ver material Ah, argentino sí, sí, porque porque además se entienden entienden. bastante el castellano. A Bueno, nosotros nos cuesta más difícil el portugués, pero a sí, ellos no a tanto. nosotros nos cuesta más. Peri, Nelly, yo te agradezco intensamente este ratito que me encantaría poder seguir y seguir. Voy a leerte una cosita que seguramente conoces que dice, porque amamos dolorosamente a nuestro país. Y este es el único homenaje que sabemos hacerle y porque por encima de todas las razones nos sentimos felices de estar juntos, de este teatro independiente y con esto se cerraba la presentación de lo que era Teatro Abierto, que creo que es algo que necesitamos que vuelva a suceder. Por eso Teatro en Alerta, vamos a ir a ver tus textos ahí en Niceto y Armenia en ese teatro tan hermoso porque necesitamos estar juntos. Así que te agradezco profundamente. Te agradezco a vos que me hayas dado este espacio para hablar de este libro que realmente quiero mucho Este y me libro, por gustaría favor, que se léanlo, lea, que me es gustaría. la Biblia del teatro abierto, del teatro abierto, del teatro independiente. Acá está todo.
y no puedes despegarte de este libro. Te quiero, te agradezco profundamente haber estado aquí en Poco Ruido y Muchas Nueces. Lo mismo y seguimos viéndonos en los teatros, como siempre nos vemos, En los teatros independientes. en los Gracias. teatros independientes. Un beso Muchas, grande. Gracias. un beso enorme, 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 enorme.